El curso de investigación-creación presenta en su segunda unidad, indagar desde el perfil original, el tema 1, que se denomina la información y su análisis estratégico. En este tema nos vamos a centrar en la explicación de la ruta creativa cartográfica, que como se los enuncié en un tema de la primera unidad, hace parte de la manera colegiatura de creación-comunicación. Y digamos que está enfocada y tiene como objetivo expandir el potencial creativo de las personas que se acercan a ella y que van en un proceso de investigación-creación transitando por las etapas propias de la estructura para el desarrollo de proyectos que ya vimos. Cada una de esas etapas, a saber, objetivación, indagación, asimilación, potenciación y creación-comunicación son susceptibles de movilizar a partir de la ruta creativa cartográfica. Esto es, desde los procesos de reconocimiento, revaloración, recreación y resignificación. Si en un momento dado nos enfrentamos a un tema particular, a un objeto de estudio, para hacer el ejemplo, a una sopa de tomates, y la sopa de tomates la entendemos como el objeto de estudio sobre el cual vamos a trabajar, ese objeto es susceptible de ser reconocido en términos de acercarnos a ella desde lugares diferentes, desde saberes diferentes, desde lo que significa una sopa en términos culturales, desde su composición química, desde su receta o desde su propuesta gastronómica, desde el origen, desde la cantidad de sopas de tomate que se toman en el mundo, desde sus valores alimenticios. Es decir, de construir en términos conceptuales y de información este objeto para poder reconocerlo desde todas las dimensiones posibles y no simplemente observarlo desde el prejuicio o desde aquel, digamos que conocimiento base que tenemos de él desde nuestra propia experiencia y desde la historia cotidiana. Entonces, lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos a la construcción de un objeto de estudio o a cualquiera de las etapas del desarrollo de la estructura para el desarrollo de proyectos es generar un proceso de reconocimiento de aquello con lo que estamos trabajando. Esa sopa de tomates, entonces, después de lograr, de pasar por ese, digamos que, reconocimiento, por esa nueva aproximación, por esas nuevas miradas que hacemos sobre él, entonces empieza a adquirir unos valores diferentes, unos valores que ya superan de alguna forma lo obvio y digamos que lo inmediato y que ponen a ese objeto de estudio en un lugar distinto, se le da un sentido diferente, se le agregan unos valores que lo ponen en otra condición. Para el caso de la sopa de tomate, entonces eso nos permite, ese proceso de revaloración nos permite proyectar de manera estratégica lo que encontramos, la información que encontramos en el reconocimiento para lograr, digamos, que unos objetivos de innovación, por ejemplo, que nos hayamos trazado. En el caso de la sopa de tomate, se quiere, por ejemplo, lograr una masificación de esa receta y llegar a la mayor número de personas en el mundo a partir de una propuesta de sopa enlatada que además se convierte en un producto masivo, en un producto, digamos que muy exitoso comercialmente y que adquiere un valor puntual de poderse comer en cualquier lugar y de mantener el sabor de la receta original. Ese producto de consumo masivo que adquiere esos valores a partir de la idea de una sopa tradicional hecha en casa, entonces se recrea a partir de una mirada creativa especial que identifica ya no solo esas características iniciales que llevaron a una sopa de tomate a ser un producto de consumo masivo, sino a entender la cultura
de una determinada época a partir de las maneras en que se consume, por ejemplo, sopas de tomate. Cuando se entiende la sopa de tomate como un ícono, como un referente de una estructura cultural y social, entonces es representada a través del arte desde un movimiento como el pop que Warhol se encargó, digamos, que de expandir por el mundo. Esta propuesta, digamos que desde el arte, recrea una condición particular y digamos que la vuelve a mostrar desde ella misma en una dimensión distinta. Es decir, aquí estamos viendo de nuevo la lata de la sopa de tomate, pero su significación es otro, es otra. Y esa idea de adquirir un significado distinto nos lleva entonces al tercer punto, que es el de resignificar, al cuarto punto, que es el de resignificar. Este cuarto proceso, entonces, es, digamos que la manera en que esa propuesta creativa, esa propuesta que genera una recreación de aquellos valores que se agregaron a un dispositivo, como en el caso que estamos estudiando, el de la sopa de tomate, eh, cómo eso se instala en la cultura como un asunto propio de la misma y no como una propuesta elevada del arte o que está por fuera del alcance de las personas. Las personas entendemos ya que, por ejemplo, la sopa de tomate Campbell's es, digamos que una construcción que va mucho más allá del sabor, mucho más allá de lo alimenticio de la sopa y que tiene unos significados que están, digamos que, criticando de manera directa la manera en que las personas consumen en la contemporaneidad o lo hacían en los años 60 cuando surge pues esta propuesta. Generar un proceso desde la ruta creativa cartográfica en cada uno de las etapas de la estructura para el desarrollo de procesos, es decir, dentro de la objetivación, permitiéndonos reconocer, recrear, revalorar, recrear y resignificar un problema de investigación desde la indagación, cuando ese proceso de recoger información es susceptible de ser reconocido, revalorado, recreado y resignificado, es decir, esa información que recibimos o que buscamos es transformada a partir de la ruta creativa cartográfica o en la etapa número 3, cuando entonces asimilamos, en la etapa de asimilación, cuando analizamos, cuando hacemos ese abordaje de orden hermenéutico de la información que hemos recogido, pues esa mirada hermenéutica implica el reconocimiento, la revaloración, la recreación y la resignificación de esa información que tenemos allí y nos permite conceptualizarla de una manera estratégica particular y eso nos va a permitir en la etapa de potenciación proyectar hipótesis, generar alternativas, desarrollar rutas de solución que siempre estén, digamos que eligiéndose a partir del proceso de reconocimiento, revaloración, recreación y resignificación de cada una de ellas. Hacer ese proceso o aplicar ese proceso a esas alternativas nos va a permitir escoger una alternativa que sea la más sólida y con ella entonces entrar al proceso de creación-comunicación donde hacemos prototipos o realizamos la tesis o el argumento final de nuestro proceso de investigación-creación y ese objeto final se convierte en un objeto que al mismo tiempo es un inicio de otro proyecto de investigación en la medida en que es reconocido, revalorado, recreado y resignificado. Lograr hacer eso implica que tenemos que salirnos de esa dicotomía moderna en la que Occidente ha metido el conocimiento humano, que divide entre racional y sensible, entre científico y artístico, las maneras en las que aprendemos y cómo transformamos nuestro mundo.
y nos transformamos a nosotros mismos. Es decir, vamos a superar la división que hemos construido entre la luz y la oscuridad, entre el cielo y la tierra, entre arriba y abajo, entre verdad y falsedad, entre Dios y demonio, entre piedra y carne, entre lo masculino y lo femenino, entre la sobriedad y la embriaguez, entre el rigor y la flexibilidad, porque la ciencia y el arte para los procesos de investigación, creación, acción que vamos a desarrollar desde colegiatura son lo mismo, están conectados. Tenemos que abordarlos desde estos dos lugares para poder reconocer, revalorar, recrear y resignificar nuestros proyectos completamente. Termino entonces hablando de esa no separación entre la razón y la sensibilidad, diciendo o aludiendo a esa separación griega de origen, desde donde estamos separados en estas dos dimensiones, y con el Guasón decir que antes se creía que creía que mi vida era una tragedia, pero me he dado cuenta de que es una comedia, porque la tragedia griega siempre fue una comedia. Y esa, digamos que supuesta separación del mundo en estas dos dimensiones, en estos dos polos, siempre ha sido una falsedad. Y tenemos que construir conocimiento imbricado, conocimiento integrado, conocimiento conectado. Muchas gracias.